Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Netanyahu pide a la Unión Europea que reconozca a Jerusalén como su capital y recuerda que han evitado ataques terroristas. Un terrorista de Bangladesh atenta en un túnel de metro en Manhattan con un artefacto en mal estado. Nueva respuesta israelí a un nuevo cohete de Hamás interceptado sobre Ashkelon. Visita sorpresa de Putin a Siria, donde declara el comienzo de la retirada de tropas tras la victoria sobre Daesh. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos después con Raquel en la agenda cultural. Comenzamos hablando del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha pedido este lunes en Bruselas que Europa siguiera los pasos de Estados Unidos reconociendo Jerusalén como capital del Estado hebreo y se mostró convencido de que ese momento llegará. Tras el encuentro que los 28 ministros de Exteriores mantuvieron con el dirigente israelí, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, replicó: «Puede mantener esta petición para otros. La Unión Europea no lo hará». Hacía 22 años que un primer ministro israelí no viajaba a Bruselas para reunirse con los dirigentes de las instituciones. La cita se había planificado hacía tiempo, antes de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que pondría en efecto la resolución del Congreso estadounidense en 1995, reconociendo a Jerusalén como capital del país y trasladando allí su embajada. Los titulares europeos de Exteriores aprovecharon para preguntarle sobre la política de asentamientos, a lo que Netanyahu respondió que esa es una cuestión menor y que en un futuro los territorios podían emplearse como moneda de cambio en un eventual diálogo de paz con los palestinos. Netanyahu trató de dejar claro por qué Europa debería acercarse a Israel. La inteligencia israelí ha evitado docenas de ataques terroristas, muchos en suelo europeo. Seguiremos haciéndolo, dijo, ofreciéndose como aliado clave en ciberseguridad. Bueno, aquí hay una historia bastante sorprendente, ¿no? Bueno, primero que la invitación no es porque como estuvo Trump, pues entonces Netanyahu viene a hablar a Europa. Había una invitación de la Unión Europea, hacía ya 22 años que no había ningún jefe de gobierno o representante israelí de alto cargo en la Unión, y bueno, lo habían invitado para eso, seguramente para hablar de la situación en Siria, etcétera, etcétera, de las conversaciones de paz posibles, etcétera, pero llegó eso en el momento justo en que unos días antes Trump había declarado lo que declaró, con lo cual pues Netanyahu aprovechó que justo las aguas pasaban por allí y dijo de que le gustaría que se lo piensen y que admitieran a Jerusalén como capital de Israel. Y no es que lo exigió ni lo pidió encarecidamente, simplemente lo dejó caer y aparte con la frase de ese momento, estoy convencido de que ese momento llegará. Y evidentemente, por la lógica de la historia, ese momento va a llegar en algún momento. Y entonces se lo han puesto en bandeja para que Netanyahu dentro de un año, 5 años o 20 años, cuando esto suceda, pues recuperen este discurso de Netanyahu y digan que fue un visionario. Y no es el único. Lo que pasa es que la reacción de la delegada de Exteriores de Europa, la jefa de diplomacia, digamos, Federica Mogherini, es que la Unión Europea no lo hará. Es un poco, ¿cómo diría yo? Es como alguien, siendo incluso un político de carrera, puede asegurar que una cosa no se va a hacer. Es que eso realmente, porque nadie está pidiendo que la Unión Europea bombardee Corea del Norte. No estamos diciendo admitir lo que es una realidad desde hace 70 años. Bueno, le llevará 5, 10 o 20 años más. En algún momento, pues es tan evidente, por lo menos para mí lo es, que Europa va a tener que reconocer, a menos que quiera quedarse entre los últimos del mundo en hacerlo, porque en algún momento, y ese momento antes parecía una utopía y posiblemente no esté tan lejos de realizarse, pues igual hasta varios países árabes reconocen a Jerusalén
o por lo menos a Jerusalén Occidental, como la capital de Israel. De hecho, los pronunciamientos de algunos líderes saudíes van encaminados a eso, diciendo de que la propuesta que ellos tienen para una paz habla de reconocer a Jerusalén Oriental como capital de Palestina, junto con Israel, que tendrá su capital en Jerusalén Occidental. Aquí lo único que se está discutiendo de alguna manera es si no tiene sentido hacer ya un reconocimiento a lo que ya está funcionando desde hace 70 años, que es la capital de Israel, aunque las instituciones estén solamente en Jerusalén Occidental. Porque una cosa no quita la otra. El reconocer la capitalidad de Jerusalén Occidental, la de anterior a las líneas del armisticio, no implica que ya eso se reconozca que Jerusalén está unificada y toda ella es Israel. Se puede hacer una salvedad al respecto. Y bueno, también cuando le hablan a Netanyahu y le dicen, oye, pero en este tema de la paz hay un gran obstáculo, un gran impedimento, que son los asentamientos. Y Netanyahu, que no es exactamente el líder de la izquierda, sino alguien que está muy, muy cercano y ha sido criticado por su política de incremento de asentamientos o de incremento de viviendas en los asentamientos, ha vuelto a decir que en un eventual diálogo de paz con los palestinos está claro que los territorios podrían emplearse como moneda de cambio. Es decir, que no va a haber una fundación de dos estados, evidentemente, si no hay un diálogo, si no hay transacciones, si no hay intercambios de territorios. Y entonces en las zonas más pobladas por palestinos, incluso dentro de las líneas anteriores al 67, Israel estaría dispuesto a ceder de lo que le correspondería y a cambio pues pediría que, por ejemplo, algunos barrios que están cercanos a Jerusalén, pero que están dentro de lo que no estaba en el 67, pues que sean incorporados, etcétera, etcétera, que vamos, que eso no está cerrado cuáles son las fronteras, así como las fronteras, como decimos siempre, que las fronteras anteriores al 67 tampoco son fronteras reconocidas, son unas líneas de armisticio que se hicieron para que durasen 20 o 30 días entre dos ejércitos que se estaban machacando. Así que el hecho que hayan perdurado durante 19 años no significa que hayan sido unas fronteras internacionales reconocidas, etcétera, sino que fueron nada más que unas líneas de armisticio. Que eso puede servir de base para un intercambio, pero no es el límite definitivo seguramente. Un ataque terrorista en la principal estación de autobuses de Nueva York dejó este lunes 4 heridos, entre ellos el propio autor del atentado, un joven de 27 años bangladesí que fue detenido tras la explosión. El joven ha asegurado ante las fuerzas de seguridad que decidió actuar motivado por las acciones israelíes en la Franja de Gaza. En hora punta, el sospechoso hizo detonar un artefacto casero en un túnel que conecta la terminal de autobuses de la autoridad del puerto de Nueva York con el metro suburbano de la plaza de Times Square. Se cree que el hombre fabricó el artefacto siguiendo instrucciones obtenidas en Internet y explicó que solo estalló el detonante químico del explosivo, pero no la bomba en sí, por lo que no tuvo el efecto deseado. El atacante dijo a los agentes desde su cama en el hospital: «Han bombardeado mi país y yo quería hacer daño aquí». Bueno, así como tantas veces se dice que esto es obra de un desequilibrado, en esta vez pues no han dicho que es obra de un desequilibrado, a pesar de que en una parte, cuando lo detienen, el sospechoso dice que esto es por los bombardeos israelíes en Gaza, que seguramente si le preguntan a qué se refiere, pues tendría dificultad en explicarse a cuál de ellos se refiere o a qué situación. Porque después dice, han bombardeado, ya cuando están en el hospital lo están tratando, entonces otra declaración como diciendo para explicarme, ya que no me he muerto en la explosión, ahora me explicaré. Han bombardeado mi país y yo quería hacer daño aquí. ¿Quién bombardeó Bangladesh?
No sé, yo creo que la última vez que han bombardeado Bangladesh ha sido en la guerra que han mantenido con Pakistán, una guerra que recuerdo que era en los años 70, y que llevó a la división justamente de lo que era Pakistán Oriental, y a la creación allí de ese nuevo estado que era como una especie de sucursal de la parte que había sido la India colonial británica, pero con mayoría musulmana. Quedó al noroeste Pakistán y al noreste esta provincia que luego terminó siendo un país independiente que era Bangladesh. Así que no sé a qué se refiere, no sé si él mismo sabe a qué se refiere con han bombardeado mi país, o que de pronto del golpe se piensa que él también es un gazatí y por lo tanto asume que han bombardeado su país y su país es la Franja de Gaza. Bueno, es un hombre que no ha sabido montar un artilugio casero que estaba hecho con una barra, con una especie de tubería rellena con cabezas de cerillas, una cosa así. Vamos, estaba destinado al fracaso incluso antes de ponerse en marcha. Lo que no quiere decir que estas cosas no sean peligrosas, que no maten gente y que no hieran. En este caso, pues afortunadamente lo hizo tan mal que la explosión solamente le dañó de forma un poco más severa a él, que se quemó, pero tampoco como para poner en peligro su vida. Pero esto me recuerda lo que a veces la prensa denomina, por ejemplo, los cohetes artesanales. Dicen que lo que tiran desde Gaza son cohetes artesanales porque los fabrican ellos mismos. Cosa que está un poco desfasada porque eso pasaba igual hace 10 o 15 años, pero desde que Irán les empezó a suministrar cohetes y misiles, pues las cosas no son así. Pero lo que quiero decir con esto es que un cohete artesanal que se dispara y no se sabe a dónde va a darle, y está dirigido contra la población civil de forma indiscriminada, es mucho más letal que un misil en el que uno sabe que va apuntando hacia un cuartel militar o hacia un objetivo en concreto. O sea que lo artesanal aquí, o la falta de experiencia, no es un acicate, no es un aliciente, sino que no es un aliciente, sino que es incluso un problema añadido. Y bueno, pues esta persona ha sido detenida y para lo que realmente ha servido su acto es para darle alas a Trump y a su política de freno a la inmigración de países musulmanes, que con este nuevo atentado se ha visto reforzado en sus teorías. Aviones y tanques israelíes atacaron blancos de Hamás en Gaza después de que los terroristas islámicos que controlan la franja lanzaran un cohete contra la ciudad de Ashkelon, en el sur del país, que fue afortunadamente interceptado por la batería antimisiles Cúpula de Hierro. El cohete palestino fue disparado cerca de las 23:30, activando las sirenas de alerta temprana en Ashkelon, la región de Lachish y las zonas aledañas a la franja de Gaza. Gracias a la exitosa intercepción del cohete, no se registraron heridos. Sí, bueno, por suerte no se registraron heridos, con lo cual los ataques de la aviación y de los tanques israelíes hacia blancos de Hamás en Gaza no han provocado tampoco víctimas mortales. Es que aquí está muy claro el nivel del contraataque que van a hacer los israelíes. Lo tienen muy claro. Si hay heridos o muertos, pues el ataque va a ser muy superior. Pero la parte buena de esta noticia es que a pesar de que ha sido un ataque con cohete, pues ha sido un solo disparo. A diferencia de lo que había sido el fin de semana, que cayeron casi una decena de misiles que fueron disparados de la franja de Gaza. Con lo cual, volvemos al comentario anterior, en el cual determinamos que la convocatoria, el poder de Hamás de crear el clima de descontento de una tercera intifada es nulo. Hamás no tiene la calle. Es más, a pesar de las reacciones que han habido en ciudades como Beirut y en algunos lugares del mundo,
pues se puede decir, después de lo que ha pasado en general con el pronunciamiento de Estados Unidos respecto a Jerusalén, que ya el tema palestino ya no tiene la calle del mundo árabe. Ya no convoca a las masas a quemar banderas, a atacar edificios de embajadas de Estados Unidos y de Israel y cualquier cosa que así que represente al judaísmo, aunque sí han habido reacciones como esta, pues ya mencionamos las de Suecia y las de Ámsterdam y en otras ciudades han habido, pero son manifestaciones de una intensidad mucho menor. Y es como lo que comentamos, ¿no? Un cohete disparado apenas 3 días después desde Gaza señala que esto está perdiendo totalmente fuelle. Y el hecho de que hayan perdido el apoyo de la calle, el apoyo de la movilización general, es también un síntoma de que van a estar obligados a cambiar de estrategia. Así como hace 40 años de pronto los países árabes comprendieron que la vía militar no les iba a traer ningún avance contra Israel después de las derrotas sufridas en el 48, en el 56, en el 67 y en el 73, aparte de operativos intermedios, pues así como no pudieron a través de la guerra formal, ahora están viendo también que la guerra informal del terrorismo tampoco les va a traer los resultados y, en definitiva, va a llegar un momento que van a tener que enfrentarse y reconocer la realidad. Tienen allí un Estado judío que se llama Israel y que desde que ha sido puesto en pie, nadie lo va a quitar de allí. Así que aprendamos a convivir con la realidad y a dialogar para ver cómo también ajustamos en ese mismo pequeño territorio y con los recursos que hay, también un Estado para el pueblo palestino. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, que recientemente declaró el fin de Daesh en Siria, se plantó en el país árabe en su primera visita desde el inicio del conflicto para certificar la victoria sobre los yihadistas y anunciar el comienzo de la retirada de las fuerzas rusas. El jefe del Kremlin hablaba ante los militares de la base aérea rusa en Gemeimin, en la provincia costera de Latakia, y en presencia del presidente sirio Bashar al-Assad. La visita se produjo en ruta a Egipto y Turquía, con cuyos líderes el jefe del Kremlin aborda tanto la situación en Siria como la crisis en torno a Jerusalén. Pero advirtió, no obstante, que si los terroristas levantan la cabeza de nuevo, les golpearemos de tal forma como nunca la han visto. Desde el comienzo del conflicto en 2011, al menos 346.612 personas han muerto en Siria, incluidos más de 103.000 civiles que han perdido la vida en ataques de artillería y aéreos, por disparos o en prisión, de ellos más de 19.000 menores y 12.000 mujeres. Aparte de las víctimas mortales, más de 2 millones de personas resultaron heridas de diversa gravedad o tienen lesiones permanentes, y cerca de 12 millones de civiles se han visto desplazados de sus hogares por la violencia. Sí, bueno, esto nos ha sorprendido un poco a todos porque incluso el presidente ruso Putin lo tenía en secreto. Bueno, no obstante, estaba visitando un país en guerra, con lo cual tampoco van a anunciar pienso ir tal día para que le estén esperando un ataque de las fuerzas de oposición al gobierno, ¿no? Bueno, el tema es que Putin estaba de gira, pasó primero por Turquía y en camino a Egipto, a donde también iba a ir con las mismas intenciones de sentar, digamos, o reforzar lazos en la zona, pues bajó, aterrizó en Siria y anunció esto que algunos ya lo veían venir, pero no sabían si se iba a declarar de forma tan definitiva como fue al decir que, bueno, que ya van a empezar la retirada de las fuerzas rusas, que se van a quedar un pequeño contingente, que van a quedarse como una especie de retén en las bases naval y aérea, cosa que interesa a Putin desde el principio. Incluso si no había guerra, pues todo su interés era justamente seguir manteniendo esa base, especialmente la naval, en la zona de Latakia, porque es la salida al Mediterráneo que no tiene
Rusia y que sí tiene a través de esta colaboración de Siria y también una base militar aérea que controla como un paraguas toda la zona de Oriente Medio. Así que, bueno, la jugada le ha salido muy bien. Rusia participa en esta guerra desde hace 2 años y medio, digamos, con contingentes armados. Antes había un apoyo táctico y de armas hacia el régimen de Bashar al-Assad, pero en los últimos años se ha incrementado mucho. Y ahora vamos a ver cuáles son los próximos pasos. Aquí hay un tema que nos desconcierta un poco. Es que, bueno, por una parte dice que va a hablar sobre el tema de Jerusalén, la crisis en torno a Jerusalén. Quiero recordar a los oyentes que Rusia en abril de este año, mucho antes que Trump y sin decisiones del Congreso, ya reconoció a Jerusalén como capital, o Jerusalén occidental como capital de Israel. Aunque no anunció que vaya a trasladar la embajada, pero ya lo ha reconocido y lo ha dicho en Exteriores, el representante de Exteriores, diciendo que es una realidad y ahí está, y es un hecho y que ya está. O sea que no creo que Putin le vaya a decir a Egipto, que tampoco creo que tenga ningún problema, pero especialmente a Turquía, hay que echar a los israelíes de la ciudad santa de Jerusalén. No creo que apoye mucho esa teoría, sino una teoría mucho más pragmática de saber adaptarse a las nuevas situaciones, que tratar de convencer al mundo árabe, incluida Turquía y Egipto en este caso, de que hay una nueva realidad en el Oriente Medio y ganar adeptos para la causa que está vinculada a Irán, porque últimamente todos los movimientos que están teniendo lugar a nivel diplomático o diplomacia oculta en Oriente Medio tienen que ver con alianzas y refuerzos de alianzas en el mundo suní, especialmente, por ejemplo, en Arabia Saudí, con Egipto, etcétera, etcétera. Yo creo que Rusia está preocupada, temiendo de que Egipto salga totalmente de su influencia y adopte un papel incluso beligerante, siendo el país con más habitantes de todo el mundo árabe, de todo el planeta. Así que esto es lo que se puede decir ahora. Las estadísticas que dimos de bajas y desplazados y todo esto del conflicto de Siria son estadísticas de un observatorio de la oposición en Siria que trabaja con estos datos verificados desde hace muchos años, y el hecho de que ya haya 346.000 muertos no quiere decir que la guerra en Siria se haya acabado. En todo caso, se ha acabado la guerra contra grupos como Daesh. Pero desgraciadamente o afortunadamente, como se quiere decir, el régimen de Bashar al-Assad tiene un problema para volver a reunificar lo que fue su territorio, ya que durante los últimos 5 o 6 años han estado bajo controles muy diversos, incluso alguna zona bajo control kurdo, otra zona bajo control chiita, y otra zona bajo control de la oposición democrática de la propia Siria. Así que tendremos que vivir todavía, me temo, algunas cuantas bajas más, algunos cuantos días más, o meses o años, para que los desplazados, los 12 millones de desplazados, puedan volver a su lugar. Pues así, llegados a este punto, terminamos la primera parte de las noticias. Hacemos ahora una pausa y volvemos con la agenda cultural. Volvemos, estamos ya en la segunda parte, en la agenda cultural con Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Para hablarles de Hanukkah en la calle, pero no de Madrid, porque ya hemos hablado bastante. Sí, nos vamos a Asturias. En estos momentos se está celebrando Hanukkah en la calle. Tal vez esté nuestro director ahí tocando con Eduardo Paniagua y algunos escuchándolos, ¿no? Esperamos que muchos. Y bailando y tomando su janiot y el té, y desde la radio nos iremos para allá. Y pasando frío, ¿no? Total, como siempre. Bueno, vámonos a Asturias, que igual ahí nos mojamos un poco más, que hace falta el agua. Nos vamos a Oviedo, porque la comunidad judía de Asturias, Beit Emunah,
celebra eso, Hanukkah en la calle, el próximo sábado, el 16 de diciembre, a las 6:30 de la tarde. Lo harán con un encendido público de la Hanukkía en el interior de la Plaza del Fontán, en Oviedo. Encenderán 5 velas, habrá cantos, se escuchará música y se invita a todo el mundo a participar en este encendido de la Hanukkía y a celebrar eso, la fiesta de las luces, también en Asturias. Muy bien, pues invitados están a celebrarlo allí también, claro, y esperemos que lo disfruten. ¿Con qué seguimos, Raquel? Pues recordándoles que este 13 de diciembre se estrena en el Teatro de la Abadía 24 horas en la vida de una mujer. Ya saben, la adaptación teatral musical del libro de Stefan Zweig. Es una producción dirigida por Ignacio García, donde se conjugan música, dramaturgia, cine y danza. La productora y principal protagonista de la obra es la actriz Silvia Marsó, conocidísima. Seguro que ustedes han podido disfrutar de la carrera de Silvia, que por lo visto vio la obra en París y se entusiasmó y decidió traerla a nuestro país. Silvia Marsó está acompañada por Felipe Ansola y Víctor Massán, y ellos nos trasladan al Casino de Montecarlo. Ya saben la historia. Mrs. C es una aristócrata que acaba de enviudar y observa en el Casino de Montecarlo a un jovencísimo jugador que esa noche pierde todo su dinero en la ruleta. Desesperado, el joven abandona el casino y ella, tras seguirlo, consigue evitar su suicidio. Compasiva, le ofrece pagar su alojamiento esa noche y darle una cantidad para que abandone Montecarlo al día siguiente y pueda saldar sus deudas. Al llegar al hotel, el joven se aferra desesperadamente a aquella mujer a la que considera su salvadora, y Mrs. C, conmocionada y ante el temor de que el joven intente de nuevo suicidarse, decide no separarse de él durante las siguientes 24 horas. Bueno, pues una obra muy interesante de Stefan Zweig, en este Teatro de la Abadía, como comentaba Raquel, que ya habíamos hablado también de ella, pero que no podemos dejar de decirles que bueno, está ahí. Sí, hasta el 30 de diciembre se estrena este 13, estará, como les decimos, hasta el 30. Las funciones comienzan de martes a domingo a las 8 de la tarde y muy pronto hablaremos con Silvia Marsó para que nos ofrezca más detalles de este 24 horas en la vida de una mujer. Muy bien, pues ya llegamos al final de la agenda y cerramos con un libro. Con un libro, muy bien. Un libro que se titula Antología literaria para regresar a la infancia. Los niños, nos dicen desde la editorial Catedral, explican el mundo mejor que los mayores y consiguen sorprendernos con sus preguntas. Una visión del mundo limpia y que siempre se interroga, una visión que casi siempre perdemos al crecer. ¿Y por qué les traemos este libro? Pues porque entre la selección de autores y de textos que participan, que están incluidos en él, podemos contar con autores judíos tan importantes como Isaac Bashevis Singer, Isaac Babel, Bruno Schulz o Clarice Lispector, entre otros. Así que un libro interesantísimo, además con autores judíos de referencia. O sea que muy bien, pues preguntas elementales que nosotros ya a veces no nos atrevemos a cuestionar en este libro que los niños protagonizan de alguna manera, ¿no? Bueno, y nos despedimos deseándoles a todos nuestros oyentes Hag Sameach. Eso es, que disfruten de Hanukkah. El primer encendido de la primera vela de Hanukkah y nosotros, bueno, pues les esperamos aquí para celebrar esta fiesta de las luces con ellos. Así es, hasta mañana, Raquel.